que sí, el aula que tenemos asignada está pequeña. Necesito, pues me comentaba su jefa de grupo que yo directamente hablar con el doctor para ver si nos asignan el aula magna. Pero yo creo que este mes, dado como todavía está la tendencia de la pandemia, vamos a manejarla en línea y vamos a ver de acuerdo a cómo está el próximo mes, que yo espero que ya, si se comporta como el año pasado, empiecen a bajar los casos y bueno, para que ya las tengamos presenciales, ¿sí? Entonces, por el momento, todo febrero las vamos a manejar así, virtuales, por favor. Bueno, entonces Doctora, ya nada más para para... comentarle, ¿Mande? si está pasando Sí. diapositivas, no se están transmitiendo. Estamos en la Ah, primera ¿no se están diapositiva todavía. transmitiendo? A ver. ¿Y si le dan refrescar o yo le daré refrescar? A ver. Vamos a ver. Ya se movió. Ah. Ya la quité, espérame, déjame ver. Sí, es que estaba en pantalla completa y se movió a donde estaba en la pantalla completa. A ver, ahí ya se pasan. No, es que cuando le ponga a presentar tiene que poner de pantalla completa para que así cuando la ponga en grande ya se va a poder mover. O si lo deja en el formato... Espérame. Ujú. Ah, ok, ya entendí. Pantalla completa. ¿Ahí ya se ve? ¿Ya cambió? Sí, Sí. ya se mira. Gracias. Ah, ok, gracias. No, a ustedes. Bueno, entonces, bueno, les pongo entonces esto para que se vea lo de los exámenes ya más claro. Entonces, 90% exámenes, 10% monografía, y si tienen clínica, vale 20% la clínica, ¿no? Del total, o sea, les hago el promedio de lo teórico y a eso se le agrega los 2 puntos que espero que todos tengan en sus clínicas o lo que tengan, ¿no? Y bueno, esto ya. Entonces vamos a dar una pequeña introducción. Hablando como tal de qué es la reumatología, bueno, literalmente la palabra reuma quiere decir, o se refería en los griegos, ¿no? A este humor pernicioso que al fluir causa dolor. Si le agregamos logos, bueno, pues sería el estudio, ¿no? Del humor pernicioso que al fluir produce dolor. Sin embargo, ya la reumatología, como todas las ramas de la medicina, bueno, han ido evolucionando y actualmente la definimos como la rama de la medicina interna que se va a encargar del estudio y el tratamiento médico de los trastornos del aparato musculoesquelético, del aparato locomotor y de las enfermedades del tejido conectivo. Entonces, la diferencia con ortopedia es que hablando de las enfermedades puramente, digamos, mecánicas, o los trastornos mecánicos del aparato locomotor, nosotros solo damos tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico es de ortopedia, y la otra diferencia es que además vemos las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo, específicamente las del tejido conectivo, ¿no? Hay otras enfermedades autoinmunes que, bueno, ya no entran en el campo de la reumatología, como la esclerosis múltiple, por ejemplo, etcétera. Entonces, algo importante que sí me gustaría, quizá lo más importante que se lleven de este curso, es justamente esto, cómo abordar el dolor musculoesquelético, cómo llegar a un adecuado diagnóstico de las patologías de musculoesqueléticas. Entonces, una forma fácil o una forma práctica de hacer estos diagnósticos, básicamente es tener en cuenta que se hace por 2 pasos, ¿no? Primero es definir el patrón principal, o sea, el tipo genérico de enfermedad, es decir, si el problema se está originando ya sea en la articulación, en el músculo, en el nervio, si hay o no manifestaciones sistémicas. Y bueno, en base a eso, nosotros preguntando al paciente, como en casi todas las enfermedades de las enfermedades en general en medicina,
Pues el diagnóstico recae casi más del 60% en el interrogatorio, siendo nada más la exploración física un complemento a un adecuado interrogatorio. Entonces, el punto es, después de hacer estas dos actividades, pues lograr agrupar los síntomas del paciente en alguno de estos síndromes, ¿no? Básicamente podemos agruparlos entonces en síndrome de dolor generalizado, es decir, cuando no podemos localizar el dolor en un área específica del cuerpo, el dolor regional, síndrome articular, cuando los síntomas dependen primordialmente de las articulaciones, el dolor óseo, los síndromes de lumbalgia o cervicalgia, síndrome sistémico y los síntomas musculares, ¿no? Entonces, poder englobar o agrupar al paciente en uno o varios de estos síndromes nos va a ayudar para que después de eso podamos hacer una investigación adaptada a cada patrón, es decir, qué características específicas de ya sea el patrón muscular, el patrón articular, y en base a esto obtener estas muy famosas banderas rojas o claves para lograr un diagnóstico diferencial adecuado. Entonces, hablando de estos síndromes, bueno, estos síndromes los podemos englobar en estos que ya mencionamos. Y ya hablando de lo que es el dolor regional, bueno, el dolor regional, como su nombre lo dice, se refiere a que los síntomas van a estar localizados a una región o a una área musculoesquelética única. Por ejemplo, el área del hombro, el área de la pierna, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a utilizar como ejemplo el hombro porque es algo bastante, pues es fácil de conceptualizar. Entonces, bueno, el hombro, pensando en la articulación del hombro, podemos pensar qué puede doler o qué estructuras anatómicas pudieran doler en el hombro. El dolor puede ser debido a que hay una afección como tal en la articulación, ya sea en la articulación glenohumeral o la articulación acromioclavicular. El dolor puede originarse por las estructuras que le dan sostén a esa articulación, todas las estructuras periarticulares como ligamentos, tendones, músculos, o bien puede haber dolor neurogénico, que sea un problema, por ejemplo, que haya una compresión o alguna radiculopatía cervical, o dolor referido, que es un dolor que, bueno, no va a estar originado directamente en el hombro, sino puede venir de otras estructuras. Una irradiación frecuente en el hombro, por ejemplo, es el dolor a nivel por problemas de cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, bueno, para definir de qué estructura o de qué región puede estarse originando el dolor, hay ciertas claves que nos van a ayudar al diagnóstico. La más importante que pueden recordar es que el dolor articular, cuando realmente el dolor se origina por una afección en la articulación, tiene estas características, que el dolor va a estar presente en todos los rangos de movimiento. El hombro en especial es la articulación más móvil del cuerpo, tiene todos los movimientos, extensión, flexión, abducción, rotación externa, rotación interna. Entonces, si le pedimos al paciente que haga esos movimientos, todos le van a generar dolor y todos los movimientos van a estar limitados en la extensión por el dolor. La otra característica que tiene el dolor cuando es de origen articular es que tanto la inspección activa, es decir, cuando ustedes le piden al paciente que él solo haga los movimientos, y la inspección pasiva, que es cuando ustedes le ayudan al paciente a hacer los movimientos, también va a generar dolor. O sea, en las dos inspecciones va a haber dolor cuando el dolor es de origen articular. Por ejemplo, cuando el dolor es de origen periarticular, en este caso hablaríamos de los ligamentos o los tendones que forman el manguito rotador. Bueno, solo algunos movimientos van a ser dolorosos, es decir, cuando está afectado los tendones que involucran la abducción y la rotación, solo esos movimientos van a doler. El resto de los movimientos no van a generar dolor o no van a generar tanto dolor y tampoco van a estar tan limitados. La otra es que el dolor va a ser más, cuando es de origen periarticular, va a ser más evidente el dolor cuando el paciente hace por sí mismo los movimientos
y disminuye o incluso no está presente cuando ustedes lo ayudan, o sea, cuando hacen una inspección pasiva. El rango de movimiento puede estar limitado por el dolor, pero va a estar solo que damos ciertos movimientos limitados y habitualmente cuando ustedes ya le ayudan al paciente se puede lograr el rango de movimiento completo. Ahora, en cuanto a la palpación, cuando el dolor es de origen articular, el dolor se puede desencadenar cuando se toca la línea articular. Es decir, ya sea en la articulación glenohumeral, pues es cuando se palpa en la parte anterior del hombro, o aquí en la articulación acromioclavicular, pues eso puede generar dolor. O en el caso de la rodilla, cuando tocan la línea interarticular entre tibia y fémur, eso genera dolor. Y a diferencia de cuando el dolor es de origen periarticular, pues el dolor habitualmente se limita o se puede desencadenar cuando se tocan las inserciones, por ejemplo, la inserción deltoidea del supraespinoso, cuando tocan en la cara lateral del brazo, eso genera dolor más que en las áreas articulares, ¿no? Y obviamente cuando el dolor es de origen articular o periarticular, pues todos los síntomas neurológicos o el examen neurológico está normal. Es decir, no va a haber parestesias o disestesias o disminución de la fuerza en cuanto a no a la movilidad, ¿no? Sino a la fuerza de aprehensión, por ejemplo, etcétera. Todo eso va a estar conservado. Entonces, eso es muy importante que recuerden, eso aplica no nada más a los hombros, aplica a todas las articulaciones, pero la característica sí esencial que deben recordar, que les hace saber que el dolor es de origen realmente articular, es que todos los movimientos son dolorosos, que ya sea inspección activa o pasiva duele y que va a estar limitado el arco de movimiento. Estos son como algo esencial de recordar para saber si está afectada o no la articulación. Ahora, en cuanto al dolor neurogénico, pues lo típico es o lo que les ayuda, pues son las características del dolor, ¿no? El dolor neurogénico, pues tiene el famoso dolor neuropático, las disestesias, ¿no? Pueden ser desde descargas eléctricas, calambres, adormecimientos, sensación urente o frío, etcétera, y que habitualmente sigue el camino de una raíz nerviosa o de un dermatoma, ¿no? Y que habitualmente pues el dolor no se va a modificar con los movimientos, o sea, si lo mueve o no lo mueve le sigue doliendo igual y tampoco va a estar limitado los arcos de movimiento. Las diferencias en cuanto a la palpación tampoco hace gran diferencia y en el examen neurológico puede o no puede estar anormal, ¿no? Habitualmente el dolor neuropático pues no se encuentra como tanto alteraciones en los reflejos osteotendinosos o en la fuerza, sino más bien lo que nos orienta es el tipo de dolor y no la irradiación, sino el camino o cómo se presenta el dolor que habitualmente sigue un trayecto de una raíz nerviosa o o un dermatoma, ¿no? Y bueno, el dolor referido pues es el famoso dolor visceral, es un dolor mal localizado que a veces puede mejorar ya sea al frotar o al generar cierta presión. Es un dolor que, bueno, obviamente no se va a modificar ni con el movimiento, no va a haber limitación en los movimientos. Habitualmente el examen neurológico va a estar normal. Y bueno, estas son de las irradiaciones más comunes, lo que hablábamos ya a nivel de cuando hay problemas de cardiopatía isquémica, pues el hombro, o cuando hay problemas de la vesícula, pues típicamente en la región escapular, etcétera, ¿no? Y también pues recordar los famosos dermatomas, pues que también van a tener cierta distribución anatómica de acuerdo al dermatoma afectado. Entonces, bueno, eso es hablando del dolor regional. Esto es en muy grandes rasgos, pero como ya les insisto, pues lo que más les ayuda entonces para saber si es o no articular, que es una de las principales características que debemos definir, son esto, ¿no? Cómo se comporta el dolor con el movimiento y qué tan limitado está el movimiento. Ok, en cuanto al dolor óseo, es decir, cuando está realmente afectado el hueso, bueno, estas 4 características
características son las típicas del dolor óseo. El dolor va a ser un dolor profundo, difuso, que no se quita con nada, independiente del movimiento, no siempre duele y que no va a estar limitado a un área articular, pues va a abarcar toda la extensión del hueso afectado. Y algo característico es que empeora en la noche. El dolor óseo siempre es peor, siempre se agudiza en la noche, ¿no? Entonces, dependiendo de la edad del paciente, ustedes pueden pensar en ciertas enfermedades óseas. Obviamente, cuando empieza este dolor en la infancia, en los niños, siempre hay que pensar o hay que descartar tumores óseos primarios. Si se presenta en adultos, pues más que pensar en tumores óseos primarios, puedo pensar en metástasis. También en enfermedades óseas metabólicas como el hiperparatiroidismo, enfermedad de Payet, etcétera, o cuando hay inflamación, un proceso inflamatorio como la osteomielitis, ¿no? Entonces, en el caso específico, obviamente de las causas más frecuentes de dolor óseo, que son las fracturas, la pérdida de la continuidad del hueso, bueno, pues el dolor puede ser agudo o subagudo. Obviamente, cuando hay un antecedente de un traumatismo, bueno, es más fácil diagnosticarlo, pero recuerden que puede haber fracturas patológicas, sobre todo asociados a osteoporosis. Entonces, en las personas mayores de 70 y obviamente entre más avance la edad, 70, 80, 90 años, que de la nada empiecen con dolor, sobre todo a nivel de la columna vertebral, ya sea dorsal o lumbar, o a nivel de incluso de la cadera, que empeora incluso con el mínimo movimiento y que ya dijimos, empeora en las noches, y que a diferencia del dolor difuso lo tiene bien localizado, o sea, cuando el paciente les puede especificar exactamente dónde les duele, pues hay que sospechar en una fractura, ¿no? Entonces, recordando, bueno, además de la edad, existen otros factores de riesgo para osteoporosis, que son estos que están por acá, y que, bueno, no necesariamente se va a presentar solo en gente mayor. Obviamente, si hay otras enfermedades, sobre todo enfermedades de tiroides, paratiroides, perdón, hipogonadismo, etcétera, o incluso en pacientes alcohólicos o que utilicen esteroides de forma prolongada, que no es nada infrecuente, sobre todo en nuestros pacientes reumatológicos, pues sí es importante considerar entonces que existe este riesgo de fractura, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, todavía podemos ver otro más. Entonces, llevamos dolor regional, dolor óseo, y ahora vamos a hablar del síndrome de lumbalgia y cervicalgia. El dolor lumbar y el dolor cervical es una de las causas más frecuentes de atención médica general y obviamente pues muy frecuente en las consultas tanto de reumatología como de ortopedia. Habitualmente el dolor lumbar y cervical se autolimita en 90% de los pacientes, o sea, de 10 pacientes que ven con cualquiera de dolor lumbar o cervical, 9 se va a controlar en menos de 3 semanas. Desafortunadamente, la gran mayoría de los casos no requiere que hagan tantos estudios de imagen o tampoco un diagnóstico preciso. Habitualmente se maneja se da tratamiento con analgésico, con ejercicio, controlar factores de riesgo, posturas patológicas, etcétera, ¿no? Sin embargo, sí hay ciertos datos que les debe llamar la atención y que sí requieren mayor investigación, sobre todo cuando el dolor aparece en pacientes menores de 45 años, que sea un dolor, ya sea como mencionamos, ¿no? Un dolor que sea de predominio en las noches, que empeore en las noches, difuso, mal localizado, pues es importante descartar malignidad y, bueno, menos común infección, que las infecciones habitualmente dan otros síntomas, ¿no? Y pues también enfermedades inflamatorias primarias de la columna, como la espondilitis o la espondiloartritis. Sin embargo, esta es la minoría de los casos. La gran mayoría de los casos, ya dijimos, alrededor del 90%, es un dolor no específico o dolor mecánico. Y esto se refiere a que, o las características del dolor mecánico es que tiende a ser asimétrico, es decir, el paciente refiere el dolor ya sea en un lado del cuello o algún lado de la espalda baja,
está muy limitado los síntomas solo a esa región cervical o lumbar, es decir, no va a haber dolor en otras áreas del cuerpo. Habitualmente mejora con el reposo y empeora, bueno, al cambio de posición, sobre todo al estar acostados, cuando cambian de posición o si están sentados al pararse, pues por el efecto que tiene la gravedad, tiende a empeorar el dolor y no va a haber otros síntomas sistémicos. Entonces, si tiene estas características el dolor, pues pueden estar tranquilos porque seguramente es un dolor mecánico que en la mayoría de las personas jóvenes se deben a ciertos problemas de inestabilidad de las articulaciones de la columna. Puede haber irritación de raíces nerviosas o contracturas musculares reflejas, la típica tortícolis o la lumbalgia, que incluso se siente cómo se aumenta el tono muscular de los paravertebrales. Bueno, pues se debe habitualmente a estos problemas en la estabilidad de la columna. ¿A cuál hay que ponerle atención o qué nos debemos siempre descartar o que sí requiere una investigación más profunda? Bueno, cuando el dolor es progresivo, es decir, no se limita en 3 semanas, sino cada vez es peor el dolor, que predomina en la noche o cuando el paciente esté en reposo, ¿no? Ya sea en la noche mientras esté durmiendo o al despertar en las mañanas, que cuando el dolor es más fuerte en esos momentos del día también es un dato de alarma, y que no tenga relación con el movimiento, o sea que independientemente del movimiento haya dolor. Y aquí algo que faltó también, que es relevante, es la rigidez, ¿no? Si el dolor, además de sentir estas características, el paciente tiene rigidez, o sea, esta incapacidad de moverse de forma habitual o como tiesa la columna, bueno, pues también es otro dato que hay que investigar. O cuando ya no nada más se afecta el cuello o la columna baja, sino también la flexión dorsal, sobre todo si estamos, o si hay un antecedente o riesgo de fracturas, bueno, pues también la flexión dorsal es algo que debe llamar la atención. Entonces, hablando de estos datos de alarma, bueno, las banderas rojas o las enfermedades que pueden causar problemas ya más serios en la columna, bueno, las espondilitis, estas las van a sospechar en pacientes jóvenes, es decir, menores de 45 años, que es un dolor de tipo inflamatorio, es decir, que empeora con el reposo, en lugar de mejorar, empeora, que se van a afectar múltiples segmentos y que va a estar limitada la movilidad. Ya hablábamos de neoplasias, ya sea metástasis o primarias, de acuerdo al grupo de edad, pues un dolor bien localizado, también progresivo, que empeora en la noche y que afecte la región dorsal de la columna, ¿no? Cuando hay fracturas por osteoporosis, habitualmente de repente empieza un dolor muy intenso, muy bien localizado, y sí empeora con el mínimo movimiento, y la región dorsal pues es un área frecuente para fracturas vertebrales. Dolor neurogénico, bueno, las características del dolor, ya dijimos las disestesias, etcétera, y que haya además síntomas neurológicos, ¿no? Si hay si hay deficiencias de la fuerza, del movimiento o en el control de esfínteres, pues eso les debe llamar la atención en que ya no es nada más un problema de lumbalgia o cervicalgia, ¿no? Y obviamente el dolor referido, ya hablábamos que ciertas patologías abdominales pues pueden dar dolor en la columna. Por ejemplo, cuando hay una úlcera perforada, pues puede haber dolor, o no perforada, ¿no? Una úlcera gástrica severa, puede haber dolor en la región dorsal, cuando hay problemas de la vesícula o del páncreas. Entonces, además del dolor, pues el dolor obviamente no va a tener ninguna modificación con el movimiento y bueno, va a haber otros síntomas viscerales. Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si hay alguna duda de estos 3